this computer. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, maestra. Muchísimas gracias por permitirnos la oportunidad de exponer esta unidad que inicia hoy, que es la unidad número 8, que trata sobre los medios audiovisuales. Una unidad bastante importante para las personas que queremos formarnos como facilitadores, ya que todos debemos manejar las herramientas que nos sirven de apoyo para que nuestros participantes pues logren un conocimiento total y los objetivos propuestos y las metas contempladas en la formación. Esta unidad es, como les decía, trata de el empleo de los medios audiovisuales, pero va a ser presentada de manera completa por el equipo Pronoicos que ustedes están viendo ahora en esta exposición. El equipo Pronoicos, que ya mi compañera Marlene en una clase anterior les dijo lo que significa, que es que todo vaya a nuestro favor, ¿verdad? Para el total aprendizaje de lo que es esta formación. Marlene Berroa, aquí a mi lado, me acompaña. Está Waleska Encarnación, y por la vía digital está Frederick Montilla, que es bueno, el varón que nos acompaña en este equipo. Como les decía, nosotros iniciamos con la unidad número 8, que trata sobre el empleo de los medios audiovisuales. A ver si Frederick me comparte, por favor, la presentación que tenemos y que esperamos que cumpla, ¿verdad?, con los objetivos señalados por nuestra maestra y por los mismos participantes. Con el empleo de los medios audiovisuales como herramienta para facilitar la enseñanza de los facilitadores y el aprendizaje de los participantes. Asimismo, vamos a conocer los avances tecnológicos que son contemplados en los medios utilizados para el mejor conocimiento y para la enseñanza-aprendizaje. El objetivo de esta unidad es que al finalizar los participantes manejen y tengan la capacidad de utilizar medios y ayudas didácticas. Una diferencia que vamos a ver en el transcurso de nuestra exposición, la diferencia entre medios audiovisuales y ayudas didácticas. Nosotros vamos a presentar, el equipo va a presentar los diferentes temas que están compuestos por el concepto, las diferentes acepciones que vimos en nuestro manual de consulta en la unidad número 8. Además, la función de los medios, los aspectos que son más relevantes en la utilización de los medios y los criterios. El segundo tema que va a ser tratado son las ayudas didácticas, conceptos de importancia, los criterios pedagógicos y los criterios psicológicos que se utilizan para llevar a cabo estas ayudas didácticas, así como las técnicas de preparación y ayudas didácticas. El tercer tema, que va a ser presentado también por mi compañera Marlene Berroa, habla sobre el uso del color, un tema bastante interesante y que nosotros no utilizamos así de manera un poco improvisada y tal vez inconsciente, pero tiene su ciencia el uso del color en estos trabajos de ayuda didáctica. Y para finalizar, mi compañera Waleska Encarnación va a hablar sobre la composición y la distribución. Cómo hacer figuras sencillas, pero que logren el objetivo propuesto. Estos son los temas contemplados para la exposición de esta noche de este equipo que somos nosotros los Pronoicos. Y bueno, me toca iniciar con el primer tema sobre los conceptos de los medios audiovisuales. Como ustedes pueden ver, como pueden contemplar, se entiende por medios audiovisuales todos aquellos recursos que utilizan mensajes sonoros y visuales de forma separada o conjunta y que contribuyen a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como todos sabemos, esto no es nuevo. Tal vez las herramientas
y las técnicas son, van avanzando conforme avanza la tecnología, pero no es nuevo porque nosotros ya empezábamos a formarnos con todo el tema de las películas que se vienen proponiendo durante muchos años en las aulas para la enseñanza de algunos temas en específico. Dentro de nuestro manual vemos diferentes secciones, como la del doctor García Galló, que dice que estos son todos los componentes del proceso docente educativo que actúan como soporte material de los métodos, o sea, los instructivos y los educativos, con el propósito de lograr pues el conocimiento. Puede continuar. Entonces, las funciones de los medios, como les decía, el tema de los medios audiovisuales no es nuevo, pero cada uno debe estar determinado a cumplir una función. Esto de acuerdo al público que va dirigido, a la edad que va dirigida o incluso al tema que se está tratando. Y una de las funciones, si se quiere, más importante de los medios audiovisuales es la función motivadora. La función motivadora es la que nos impulsa a nosotros como facilitadores, a que nuestros participantes se enfoquen en el tema tratado, que presten la atención. Como dice nuestro manual, se utiliza como herramienta para incentivar a los participantes. El uso mismo del medio es lo que provoca la motivación. Cuanto más atractiva sea la forma de presentar el contenido, más sensación causaremos en nuestro interlocutor. Eso es así, todos lo conocemos. También está la función del acercamiento de la realidad, que explica que los medios facilitan el encuentro del participante con la realidad. O sea, yo no puedo estar hablando hoy de función formativa y presentarles a ustedes un video o una foto de un mango, porque no tiene nada que ver con eso, a menos que yo no esté hablando del mango, obviamente, en la función formativa. Entonces, esta función de acercamiento de la realidad es también bastante importante a que se adapte al contenido que estamos transmitiendo. Permiten facilitar y organizar las acciones formativas. Todo el mundo sabe que cuando uno hace una diapositiva, por ejemplo, que es una de las herramientas didácticas, la organización de esta diapositiva te da la oportunidad de que tú organices el contenido de lo que tú vas a decir, de lo que tú vas a exponer. Los medios cumplen su función de facilitar y organizar las acciones formativas, tanto para el participante como para el docente. Un ejemplo de esta función las encontramos en los programas de enseñanza asistidos por computadora, que como ustedes saben, debe ir paso a paso de manera formal. Está también la función innovadora. Esta función es también un poco, si se quiere actual, porque con todo el tema de la pandemia, nos hemos visto forzados a utilizar, por ejemplo, la tecnología para poder capacitarnos. Y esa es parte de la innovación que se puede utilizar en el proceso de enseñanza. Los maestros que van a iniciar la docencia este año deben tener una formación diferente a los del año pasado, porque la pandemia les obligó a formarse en algunas plataformas del Ministerio de Educación. Y esto es lo que hace esa función innovador. Facilitar la acción específica que expresa el objetivo. Ponía yo el tema del mango hace un ratito. El medio debe permitir al participante ejecutar la acción y no solo que la describa. O sea, yo no puedo estar aquí hablando de función formativa y estar entonces presentando un salón de belleza. Debe estar enfocada. Y una de las funciones más importantes que debemos conocer en la función, en los medios utilizados, es la que cumple la función psicológica. Esta función debe satisfacer los intereses de los individuos para quienes se coinciden. O sea, tú debes conocer el público a quien tú te vas a dirigir, tú debes tener las edades para saber qué imágenes utilizar y sobre todo que lleve a la motivación y la humanización. Es pensar en el participante, tanto en el participante como en la imagen que va a proyectar.
Aquí están compilados los aspectos relevantes de la utilización de los medios. Como ustedes pueden ver, hay una imagen bastante interesante que habla de cómo se utilizan los medios, de cómo hacerlo en el menor tiempo posible y cómo deben ser utilizados por el docente o por el maestro. Dice, con los medios se aprovechan. Sí. Continúo. Con los medios se aprovechan en mayor grado las funciones de los órganos sensoriales. O sea, son más activos cuando tú hablas, cuando tú planteas, por ejemplo, el tema audiovisual, que es uno de los métodos más utilizados por los docentes. Dice que con los medios se puede transmitir mayor cantidad de información en menor tiempo y reducen el tiempo dedicado al aprendizaje porque le proporcionan mayor objetividad a la enseñanza. Con los medios se logra una mayor permanencia de los conocimientos en la memoria, siendo más eficientes los medios audiovisuales, como ya le había comentado. Continúa. Bueno, y debemos entonces conocer cuáles son los criterios para seleccionar los medios y las ayudas didácticas. Estos criterios a conocer son especificar los objetivos, como ya le había comentado sobre el público, desarrollar las estrategias de enseñanzas y aprendizaje, implantar el proceso, evaluar los aprendizajes. Y para esto debemos tomar pasos, debemos tomar en cuenta los pasos para seleccionar los medios adecuados. Su adecuación al objetivo y el método de aprendizaje, el dominio del medio por parte del docente, muy importante, porque a veces hay docentes en donde el docente no conoce cómo manejar el medio. El espacio físico y las posibilidades técnicas, dar a todos la misma información y la facilidad para utilizarlos y transportar. Esos son algunos de los criterios y sobre todo, como ella decía, que el docente conozca cuáles son, que conozca la herramienta que está utilizando o las ayudas didácticas que está utilizando para poder transmitir el conocimiento a sus facilitadores. Yo entiendo que hasta aquí es mi participación. Ahora vamos a continuar con mi compañero Frederick Montilla, quien va a estar conversando con ustedes sobre las ayudas didácticas, concepto e importancia, entre otros temas de interés. Adelante, Frederick. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Espero que hayan tomado nota de lo que Yani acaba de compartir con cada uno de nosotros. Y exhortarles que por favor vayan tomando notas y anotando las preguntas para que al final nos aborden con la misma. Si tienen algún tipo de inquietud, nosotros estamos aquí para apoyarles. Entonces, yo les voy a hablar por qué son importantes las ayudas didácticas. Las ayudas didácticas son importantes porque ayudan a la labor de instrucción, además que sirven para facilitar la comprensión de conceptos durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y permiten, entre otros aspectos, presentar los temas o conceptos de una manera objetiva, proporcionar al participante medios variados de aprendizaje, estimular el interés y la motivación del grupo, acercar a los participantes a la realidad y dar significado a lo aprendido, contribuir a la eficacia de la comunicación y complementar las técnicas didácticas y economizar tiempo. Por eso es importante las ayudas didácticas, porque con este consomé, o sea, todo lo que nos proporcionan es básicamente, ¿para qué? Para que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ustedes como participantes y nosotros como maestros podamos lograr los objetivos que nos hemos planteado durante el curso. El objetivo principal y esencial. Entonces, nosotros nos vamos a ir apoyando de acuerdo a qué? A nuestro objetivo. Nosotros vamos a ir utilizando herramientas, vamos a ir utilizando técnicas de acuerdo a la función del mismo. Los principios que operan sobre las ventajas de utilización de medios didácticos tienen su fundamentación en dos premisas importantes.
cómo percibimos y de qué forma retenemos. En el caso de los sentidos, cada uno tiene gran influencia en relación con la manera en la que estos se involucran en la percepción de una realidad determinada dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, yo tengo una pregunta para ustedes para que al final, entonces, me digan cuál es su punto de vista respecto a cuál es la manera en la que nosotros percibimos y retenemos información. Yo voy a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero me interesa conocer la opinión de manera directa de cada uno de ustedes, porque quizás la generalidad puede aprender de una manera, pero quizás usted de manera individual puede percibir y recibir y retener información de una manera distinta a la generalidad. Entonces, sentido según el porcentaje de efectividad. El 83% de los sentidos es con el 83% de la efectividad es mediante la vista, el 11% mediante el oído y el 6% mediante el olfato, el tacto y el gusto. Ustedes se preguntarán, bueno, en el caso de los no videntes, de personas con algún tipo de discapacidad, ¿cómo lo podemos manejar? Me interesa conocer la respuesta de ustedes, su punto de vista, cuando concluyamos. Criterios para la elaboración de ayudas didácticas. Los criterios pedagógicos. Al momento de elaborar ayudas didácticas, se debe tener en cuenta que estén de acuerdo con los objetivos que el participante debe alcanzar, que sean adecuadas a las características de los participantes, es decir, su edad y su escolaridad, y los criterios técnicos. Los criterios técnicos son los siguientes: la composición, la armonía, la legibilidad y la sencillez. La armonía se refiere a la combinación de los colores que se utilizan y para que haya equilibrio en los mismos debe evitarse el exceso. Sin embargo, se debe resaltar lo más importante. La legibilidad se refiere al tipo de letra, la cual debe ser clara y del tamaño adecuado para que la pueda leer él o la participante que esté más alejado. Y los dibujos deben ser sencillos pero atractivos. Es decir, vuelvo para atrás, es decir, que deben ser atractivos. ¿Por qué? Para poder llegar al participante, poder captar la atención del participante. Pero debe de ser sencillo. ¿Para qué? Para que su interpretación sea sencilla en el momento del aprendizaje, o sea, que no tenga una gran complicación. Selección de ayudas didácticas. Con base en las características de los participantes, según el método seleccionado, al tema a desarrollar y a las características de cada ayuda, podemos seleccionar las que más convienen a la clase que vamos a impartir. Aquí vemos un pequeño ejemplo en pantalla, diagrama para la selección de ayudas. Resultados exigidos por el participante, eso es lo que el participante quiere alcanzar al final de concluir el taller o curso o diplomado. Tipo de tarea a aprender, que ahí van los objetivos específicos, que es lo que el participante tiene que ir aprendiendo en la marcha hacia su objetivo general. La selección de métodos se divide en dos: las características de los participantes y las limitaciones físicas del medio. Cuando hablamos de las características de los participantes, era lo que hablábamos ahorita: el tipo de escolaridad, el tipo de edad, al público al que usted como facilitador se va a estar dirigiendo en lo adelante. Entonces, dependiendo del tipo de público que está, o sea, a nivel psicológico también, entonces usted va a ir utilizando cierto tipo de técnica y va a poder escoger su ayuda didáctica para poder complementar su taller. Las limitaciones físicas del medio también es importante evaluar, porque quizás si tú necesitas un proyector, pero tú estás al aire libre en un lugar, en una zona rural donde tú no tienes acceso a los medios que tú requieres, pues tú como facilitador debes de buscar la manera
de hacer que los participantes entiendan qué es lo que, a dónde tú quieres llegar con las informaciones que tú estás transmitiendo. Y al final, selección de ayudas, que eso es opcional, selección de las ayudas, eso es opcional porque no siempre tú tienes que apoyarte con algo. A veces simplemente con tu experiencia y tú hacer que el participante te escuche y pueda interpretar todo lo que tú le estás diciendo es suficiente. Ahora, técnicas sencillas para la preparación de ayudas didácticas. La escritura es un medio de comunicación fundamental, pero para esto necesita desarrollar las siguientes habilidades. Trazar letras y números utilizando líneas rectas y curvas. Calcular los espacios entre letras, palabras y renglones. Ejercicios a mano alzada. Ahí vemos diferentes. Los trazos de líneas combinadas, inclinadas, en espirales. Y ustedes van a ir, yo no sé si ustedes recuerdan cuando ustedes lo ponían a hacer caligrafía, que usted iba a ir tracito por tracito, completando. Ese es un tipo de técnica. Y así fue como yo aprendí a escribir y probablemente usted, estimado participante, también. Le enseñaron también a cómo hacer los trazos para los números y fue cogiendo su propio estilo según usted fue creciendo, porque ya yo no escribo igual que como era la caligrafía. Eso es algo que se va perfeccionando en el transcurso del tiempo y usted va dándole su propio estilo para que tenga su esencia. Señores, pues les cuento que hasta aquí fue mi intervención. En este momento les voy a dejar con la licenciada Marlene Berroa, que les va a estar hablando del uso del color en las ayudas didácticas. Y espero que hayan tomado todos los apuntes y las preguntas que les hice las vamos a socializar al final. Bienvenida, Marlene. Este espacio es para ti y para los chicos. Estás muteada. Vamos a ver, muchísimas gracias. Ya, aquí estamos. Gracias por esta excelente participación de cada uno de los facilitadores que me antecedieron. Y de verdad que te tomo la palabra, Frederick, y hago el compromiso de todos ustedes con este módulo. Todos tienen que participar, hacer preguntas al final de la clase. Hoy vamos a hablar sobre el uso del color en las ayudas didácticas. Y yo quiero ver un ejemplo y me van a decir al final de la clase, ¿qué reacción ustedes tienen cuando ven esta plantita de color rosado? Eso es una tarea, pero después me van a decir también este cilindro que es blanco y yo voy a querer que ustedes me digan cuál fue su reacción al ver cada uno de estos objetos. ¿Por qué? Porque ciertamente los colores provocan reacciones psicológicas en los participantes. No hay una regla universal sobre la utilización de los colores. Algunos colores tienen significados diferentes dependiendo de la cultura en el que lo estamos utilizando. Entonces, tenemos que tener siempre presente el contexto cultural en que utilizamos los colores. ¿Para qué pueden utilizarse los colores? Para atraer la atención del participante. No es lo mismo que cuando tenemos un grupo de participantes y utilizamos en nuestras presentaciones, por ejemplo, o hasta en el mismo vestuario del facilitador, cuando utilizamos colores oscuros, grises, que cuando utilizamos los colores primarios, cuando utilizamos el rojo, cuando utilizamos el amarillo, cuando utilizamos el azul. También se utilizan para enunciar. Es muy importante saber que en la medida en que enunciamos cualquier aspecto que queremos destacar en la presentación, pues un color diferente para cada enunciado nos atraerá de manera diferente la atención de cada uno. Igual para categorizar, realizar categorías dentro de nuestras
presentaciones, además de diferenciar o relacionar elementos. Para eso utilizamos los diferentes colores en las ayudas didácticas. Ahora bien, ¿existe alguna regla para la utilización de los colores? ¿Qué ustedes piensan? A ver, y eso también es una pregunta que nos queda para el final de esta presentación. Pues déjenme decirle que sí, claro que sí. Vamos a ver cuáles son las reglas que tenemos que tomar en cuenta para la utilización de los colores. Con base en las características de los participantes, según el método seleccionado, según el tema a desarrollar y a las características de cada ayuda, podemos seleccionar las que más convienen a la clase que vamos a impartir. Vamos a ver cómo. Con respecto a la experiencia, se ha obtenido una escala de combinación de colores para las ayudas didácticas. La mayor parte de los colores combinan bien con el negro. Ustedes no han escuchado por ahí que dicen que el negro pega con todo. Pues miren, resultó ser cierto. Además, el rojo es útil para resaltar algunas palabras u oraciones, para crear el impacto, para subrayar un título también. El amarillo, el naranja, colores positivos. Y los colores pálidos se ven un poco, pero si están sobre un fondo oscuro, ese amarillo se va a destacar porque va a estar iluminado. Mientras más blanco posee un color, más cercano está a la luz. Por ende, podemos decir que llama la atención, se expresa y produce una emoción, se constituye todo un lenguaje solamente por la diferenciación de colores en nuestras ayudas didácticas. Y miren qué bonito lo vamos a ver aquí. Vamos a ver los colores primarios. El azul, el rojo, el amarillo. Esos son los colores primarios y cuando queremos llamar la atención de los participantes, pues vamos a utilizarlo y vemos cómo estos colores en nuestro día a día, como decía aquí mi compañera ya en el caso del semáforo. Rojo, azul, amarillo. Rojo, verde, amarillo. Perdón. Sabemos inmediatamente que cuando el color rojo aparece es un stop para el conductor, pero para el peatón, ¿qué significa? Que puede pasar. Amarillo, vamos a tener cuidado. Verde, puede pasar el conductor, el peatón, ¿qué hace? Se detiene. Pero es simplemente con ver ese color que nos está presentando ese medio de comunicación no verbal, como ya hemos visto en clases anteriores. Aquí vemos el círculo cromático, la armonía, la asociación que se hace de unos colores con otros. Esta puede hacerse de dos formas, por analogía o por suplementación o por complementación o contraste. Vemos cómo si nuestro color de fondo, por ejemplo, es blanco, los colores que vamos a utilizar deberían ser rojo, verde, azul, negro, marrón, violeta, o sea, colores vivos. La armonía queda mejor complementada si se utiliza de la siguiente forma. Por ejemplo, armonía por analogía. Son los que en el círculo cromático están más cerca, se parecen más. Se parecen más a los, o sea, más a los otros. Son los, en el caso de, también podemos ver que, por ejemplo, el verde, con el rojo, con el o marrón, con el negro, son colores que van muy bien. Igual, la armonía de los colores se puede decir que es la asociación que se hace entre unos colores con otros, por suplementación, como veíamos anteriormente, y la complementaria. En el caso de la complementaria, están puestos en el círculo cromático y al colocarlos juntos se ven mucho más fuertes de lo que son en realidad. La armonía por complementación puede resultar además agradable o desagradable. Cuando tenemos esa presentación con unos colores muy vivos, puede que sea desagradable, incluso distraiga la atención de los participantes. Hasta aquí nuestra presentación sobre los colores y la facilitadora Waleska Encarnación se
será que les trabajará nuestro cuarto y último módulo de este curso. Y recuerden, al final de la clase vamos a preguntar. Excelente, siempre me encanta la motivación y el entusiasmo que le pone Marlene, pero vamos a ponernos en sintonía también con el entusiasmo que ha dejado en el público. Me encanta, Marlene, se ve que tiene muchas preguntas para nosotros al final y las vamos a contestar. Miren, me toca el interesante mundo de la composición y distribución. Ya hemos visto los elementos principales, pero no después de dominar las técnicas psicológicas, didácticas también y de enseñanza. También vamos a ver lo que es la composición y distribución, teniendo también ya dominio de lo que es el color. Miren, la composición implica la preparación de un bosquejo, o sea, es como una planificación previa de lo que nosotros vamos a hacer. Y puede hacerse directamente en el formato inicial o bien en un formato más pequeño, que facilita la introducción de los cambios. Nos va a permitir evaluar en su conjunto determinadas cualidades como la armonía, el contraste y el equilibrio que va a tener nuestro apoyo, nuestra herramienta. ¿Cómo pueden distribuirse el contenido de las ayudas? Bien, como ustedes están mirando aquí en la pantalla, puede distribuirse de distintas maneras. Antes de explicarle, déjenme, vamos a informarles lo siguiente. La atención visual que nosotros tengamos en una presentación, un apoyo, en un medio, siempre debe haber un punto focal en la misma. Habitualmente se puede hacer, ya sea en técnicas, por ejemplo, ya sea de manera central, pero dependiendo de dónde lo vamos a colocar. Ejemplo, las ideas importantes en el medio. Este es un modelo, por ejemplo, miren esto, desarrollado con las técnicas de estudio, por ejemplo. Tenemos la técnica de estudio centrada, entonces otras ideas que lo acompañan, tenemos ideas básicas, cuestionarios al lado, subrayado y resumen. Eso es para focalizar que estas técnicas se desprenden, son elementos componentes de la misma. En el ejemplo que ustedes pueden ver a su derecha, está elementos de combustión. Aquí ustedes podemos ver cómo el fuego es un elemento de combustión y vemos los distintos elementos con los que se puede combinar para poder hacer fuego. La combinación del oxígeno más el calor, más la combustión o el inicio, entonces nos generan el fuego. Ustedes ven cómo está colocado de manera estratégica para que veamos que esos elementos se desprenden del otro. Continuamos, Frederick. Bien. Otra de las composiciones es la idea importante arriba y las otras ideas debajo. Ustedes se han fijado, por ejemplo, en los medios escritos. Vamos a tomar el ejemplo de la prensa, Yanni, que es una especialista, una periodista en este tema. Ustedes cuando leen, vamos a decir, la prensa, o también la guía que nosotros tenemos, se fijarán que los títulos siempre están colocados arriba. Entonces, de manera descendente vamos a colocar la información no menos importante, claro, pero en el punto donde queremos centrarla. Miren por aquí un colorido ejemplo, Marlene. Tenemos el de la comunicación y vemos sus elementos. Aquí vemos el emisor, el receptor, el mensaje, el canal y el texto. Y vemos al lado los tipos ascendente, descendente, horizontal. Podemos elegir dónde vamos a focalizar nuestra atención. Entonces podemos colocarlo de esa manera. Continuamos, por favor, Frederick. Muy bien. La idea importante, también otra de las maneras de estructurar nuestra composición y la distribución que hacemos es la idea importante en un extremo y las otras ideas hacia el otro extremo en forma escalonada. Aquí tenemos un ejemplo descendiente. Lo más importante arriba o una numeración inicial arriba y luego va bajando en ese orden numérico. Aquí tenemos un ejemplo de pasos metodológicos para el proceso de evaluación.
Tenemos sus componentes: primero analizar los objetivos, segundo seleccionar una situación, evaluar los elementos, diseños de prueba y así sucesivamente hasta llegar al próximo elemento. Ahora bien, al lado, en la derecha, ustedes pueden ver lo que es una organización ascendente, una distribución ascendente. Ese mismo proceso, ese mismo ejemplo que tenemos, pero miremoslo de esa manera. Colocamos el último de los elementos, retroalimentación de los resultados, revisión de calificación y así sucesivamente hasta llegar a lo que sería el primer elemento. Entonces, dependiendo del énfasis que le queramos dar a nuestra presentación, a nuestro apoyo, podemos elegirlo. Continuamos. Bien. Me encanta este tema porque no todos tenemos la habilidad de plasmar un bosquejo, una idea, un dibujo, pero sí hay pasos bastante fáciles y sencillos. No tenemos que saber dibujar con todos los detalles, como un gran maestro. No todos nacemos con esa inteligencia, porque aprendí que es una inteligencia, pero sí podemos destacar las características que destacan en un objeto. Entonces, para hacer figuras sencillas, un dibujo simple puede transmitir una idea de forma más eficaz que un texto formado por palabras o dibujo complicado. No se trata de un artista, pero sí de adquirir algunas habilidades, como les mencioné, para producir imágenes. Por ejemplo, miren este sencillo estilo para ilustrar algunas acciones. Aquí vemos una persona que está haciendo ejercicio, que está danzando, si podemos verlo en el primero está muy animado. Pero aquí podemos ver que esta persona está bailando, la segunda persona está danzando, vemos los siguientes dos personas interactuando entre ellas, ¿verdad? Y también podemos ver el cuarto, que dependiendo de la idea que podamos transmitir. Un ejemplo que les puedo poner es si queremos hacer, por ejemplo, un bosquejo, un dibujo para representar pues una empresa o una ciudad. No vamos a hacer una casita rodeada de árboles. Lo que podemos hacer es un diseño similar a una metrópoli. Podemos hacer un rectángulo elevado y podemos colocarle más rectángulos de manera vertical por los lados y ya nosotros vamos a saber que se trata de una metrópolis, que se trata de una ciudad. Por ejemplo. Entonces, también podemos iniciar a hacer prácticas, porque la práctica hace al maestro, pero las expresiones de la cara, cuando nosotros queremos manifestarla, solo podemos hacer un círculo. Miren los tan utilizados emojis, es un ejemplo de lo que es la comunicación por símbolos, iconográfica. Los emojis no tenemos que utilizar palabras para nada, pues eso podemos hacer nosotros en nuestras presentaciones, más cuando lo vamos a dibujar nosotros mismos. Una cara con unos lentes me indican a alguien divertido, alguien que también está soleándose. Miren este emoji, que donde quiera que los vemos, podemos hablar hasta chino, japonés, ruso, pero sabemos que es de admiración, de amor. Tristeza es de las primeras expresiones que aprenden los niños en el jardín escolar, ¿verdad? Los párvulos. Está tan feliz que está llorando de alegría. Bueno, del otro. Su lado no tan dócil, podemos ver ahí. Y otra técnica es la reproducción de imágenes mediante cuadrículas. ¿Cómo podemos realizar esto? Esto es cuando no tenemos a mano alguna herramienta que nos permita hacer una reducción, pero sí lo podemos hacer. Para el que es un poquito más viejito, no sé si recuerdan las clases de artística, los que la llegaron a dar, en que se daba esta técnica que es dividir el dibujo o lo que se requiera representar en lo que es tomar el plano total y dividirlo en cuadrículas, en cuadros. Entonces, se va a plasmar en un modelo en una escala más pequeña y cada contenido que tiene ese cuadro se va a tratar de representar, de copiar de manera manuscrita en el otro cuadro a menor escala. Eso es una reducción por escala. Para hacer una ampliación también se puede recurrir a un modelo más grande.
Y bien, esta es una de las técnicas, como hemos podido plasmar en esta presentación. Hemos visto los distintos medios audiovisuales, la importancia que tienen para ilustrar el conocimiento, acercar al participante, al alumnado, a lo que es el objeto de estudio, a los objetivos que pretendemos lograr en el participante. Y estas técnicas lo que nos ayudan es a desarrollar nuestro contenido. Entonces, vamos a continuar con lo que es la tan esperada sección de preguntas, respuestas, y agradecemos prestar atención. Preparen las preguntas que vamos a estar complacidos de atenderle, Marlene. Ok, encantadísimo, aquí estamos. Esperamos con ansias las preguntas que nos van a hacer sobre este interesante tema. Adelante.